espera un momento que se vayan las cámaras, ¿no? Vale. Eso, que... De acuerdo. Que vengan los asistentes, ¿no? Que se sientan por ahí. Bueno, buenos días y vamos a ir empezando. Como siempre, en primer lugar, agradecer al Grupo Parlamentario de Podemos que nos dé la posibilidad de hacer esta jornada junto con Alianza Verde y de debatir sobre todas estas cuestiones tan relevantes. Empezaré diciendo que esta jornada estaba planificada y pensada para hacerla el día 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Desgraciadamente, el Congreso no nos dejó sala el 5 de junio y hemos tenido que hacerla hoy, el lunes 9, lo cual, pues, en fin, rompe un poco la idea que teníamos, pero en todo caso sigue manteniendo su interés, porque lo que tratábamos y la razón por la que estaba pensada para hacer el día 5 de junio es porque es un día en el cual, sobre todo las instituciones, las empresas, etcétera, pues hablan mucho del medio ambiente y de todo lo que hacen. Pero realmente hay otra realidad, que es la realidad de lo que está pasando en los territorios, de lo que está sufriendo muchas gentes en muchos lugares, y precisamente eso es lo que queríamos poner de manifiesto con esta jornada. No importa, porque en todo caso sigue teniendo exactamente el mismo interés y el mismo valor, ¿no? En realidad estamos en un momento en que la realidad de muchas políticas y también de las políticas ambientales viene marcada por varios elementos, ¿no? En primer lugar, el ecologismo se ha convertido en una de las bestias negras a abatir por parte de eso que llamamos el trumpismo, la extrema derecha o como lo queramos llamar, ¿no? Hemos pasado o vivimos un momento en el cual la extrema derecha está estableciendo un marco en el cual quiere que los ecologistas son ecologetas, las organizaciones son chiringuitos, la Agenda 2030, que lo único que pretende realmente es hacer frente a los problemas de la humanidad, es el diablo, el mundo rural está amenazado. Bueno, todos estos mensajes que lo que tratan es de remover el marco y de hacer que el ecologismo se convierta en una de las bestias negras como el feminismo y como otras bestias negras, pero el ecologismo de manera muy fundamental, ¿no? Entonces nos encontramos al mismo tiempo que las grandes empresas han dado un giro a la contra, es decir, había un cierto movimiento hacia un mayor, aparentemente, un mayor compromiso por parte de las empresas, y nos estamos dando cuenta de que en eso también se está retrocediendo en gran medida, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, por poner un ejemplo de una empresa emblemática que ya fue objeto de una jornada específica que hicimos también Alianza Verde y Podemos en el Congreso, por ejemplo, Repsol. Repsol está, y más específicamente su CEO, Josu Jon Imaz, está en un discurso negacionista, yo diría, negacionista. Es decir, hemos pasado de el medio ambiente nos preocupa mucho a las últimas declaraciones diciendo que les da igual el cambio climático, que Repsol va a seguir invirtiendo en combustibles fósiles, que incluso si tuvieran posibilidades y facilidades invertirían en nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que vemos cómo los sectores industriales más poderosos se están alejando también al calor de este ambiente que marca el trumpismo y la extrema derecha, se están alejando hacia posiciones pues todavía más negacionistas, ¿no? Lo cual lo que viene a poner de manifiesto es que en gran medida ese presunto acercamiento hacia posiciones más verdes en realidad era un puro greenwashing. Es decir, que nunca se lo creyeron, que simplemente lo hacían porque pensaban que la opinión pública iba por ahí y por lo tanto es lo que tenían que hacer, ¿no? En este contexto, ¿qué es lo que está pasando a nivel de gobierno? Pues lo que nos encontramos es que el gobierno de PSOE y Sumar lo tiene muy fácil para no hacer nada y no están haciendo nada. No están haciendo nada porque sin hacer nada siguen siendo los más verdes del mundo, porque como lo que hay es un contexto de
tan antiecologista, pues ellos con no hacer nada, con irse como se va hoy el presidente Sánchez a la cumbre de los océanos a decir que le preocupan mucho los océanos, con eso ya le vale, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo en realidad? Pues la realidad es que en esta legislatura se está produciendo, no ya que no se estén produciendo avances, sino que se está produciendo un retroceso en cuestiones que se habían conseguido avanzar en la pasada legislatura, gracias, debo decirlo, al trabajo de Unidas Podemos, como fue, por ejemplo, algunas cuestiones claras en las que hay retrocesos. El aumento de las emisiones. Las emisiones de CO2 están aumentando por primera vez en varios años, se está volviendo en aumento. ¿Por qué? Pues porque no se toman medidas en uno de los principales sectores, que es el sector del transporte, y estamos viendo cómo las emisiones aumentan. La protección del lobo. La protección del lobo, ya lo sabéis, ha desaparecido por una jugarreta del Partido Popular, que introdujo una enmienda en la ley de despilfarro alimentario, y, por lo tanto, el lobo ha quedado desprotegido. De eso hablaremos luego con los colectivos. El tema nuclear. Ya ha anunciado el Gobierno que, bueno, pues que va a abrir la puerta a lo mejor a un cambio en las fechas de cierre de las nucleares. Es decir, que estamos viendo cómo, sin moverse de sus posiciones, estamos retrocediendo y, al mismo tiempo, parece que no hay, toda esta oposición que representan los colectivos que hoy van a estar aquí, pues parece que no existiera, ¿no? Y que tenemos el gobierno más verde del mundo mundial, cuando la realidad es que sobre el territorio estamos viendo otras cosas. Y por si esto fuera poco, además esto se complementa con otra cuestión que es muy grave y que está ocurriendo en nuestro país como en otros, ¿no? Y es que el ecologismo es víctima de una persecución judicial y policial. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el informe de la Fiscalía sobre que declara algunas organizaciones ecologistas como organizaciones terroristas, algo que es absolutamente impensable teniendo en cuenta que el ecologismo siempre es pacifista, pero sin embargo están calificados en el último informe de la Fiscalía General del Estado como organizaciones terroristas. Estamos viendo la persecución, por ejemplo, que se está haciendo contra el colectivo de científicos por el clima que hicieron una protesta aquí en el Congreso, pintando el Congreso con un líquido inocuo pero sin embargo se les está persiguiendo en gran medida. Es decir, que hay una persecución, la infiltración policial, por ejemplo, que estamos viendo también en colectivos ecologistas, ¿no? Es decir, que a todo este contexto hostil, además vemos que se está persiguiendo a aquellos que ponen el cuerpo para defender el medio ambiente y para luchar contra muchos de los peligros y de los problemas que hoy vamos a tratar, ¿no? Por eso esta jornada nos parecía tan importante, y por eso nos parecía tan importante dar voz aquí en el Congreso a todos esos colectivos que desde la base están luchando contra problemas muy diversos, ¿no? Y que si analizamos lo que hoy vamos a escuchar, pues tenemos que darnos cuenta de que ni los espacios están suficientemente protegidos, ni las especies están protegidas, ni hay políticas que nos permitan ser optimistas en que estemos avanzando hacia un modelo más sostenible a pesar de lo que nos están contando. Y de ahí la importancia de esta reunión, que yo terminaría diciendo que nosotros y nosotras ponemos pie en pared, reiteramos nuestro compromiso con esta lucha y con estas luchas, y que consideramos que no hay que dar ni un paso atrás frente a la hostilidad y los ataques de la extrema derecha, ni frente a la pasividad del Gobierno. Nosotros firmes, apoyando todas estas causas y todas estas luchas, porque al final son imprescindibles para que nuestra sociedad avance hacia un modelo que nos permita finalmente vivir en paz con la tierra. Muchas gracias. Perdón. Bueno, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, en primer lugar, a las asistentes y los asistentes a este acto.
Y, por supuesto, quería en primer lugar también darle las gracias a las personas que han organizado este acto, como Juancho López de Uralde y Beatriz, haciendo parte del Grupo Parlamentario de Podemos, y al Grupo Parlamentario de Podemos en el Congreso, que, como sabéis, con mucha humildad, pero también con mucha contundencia, está diciendo las cosas y haciendo las cosas que ningún otro grupo parlamentario se atreve a hacer y decir en esta legislatura tan complicada que estamos viviendo. También quería darles las gracias y creo que es muy importante una jornada como la que vamos a celebrar en el día de hoy, a las personas que han venido desde diferentes territorios del conjunto de nuestro Estado para poner encima de la mesa sus luchas ecologistas, para poner encima de la mesa su defensa del territorio, que es al final defensa de nuestra soberanía y de las posibilidades de vida que tiene en estos momentos la humanidad. Y antes, compartiendo un ratito en el café, les decía que para mí esta jornada tiene mucha relevancia y mucha trascendencia política porque nos permite reflexionar y nos permite ver con muchísima claridad cómo cada una de nosotras puede ser una militante, una activista en una cuestión que afecta a su territorio, desde la compañera, ¿no?, que va a hablar en la plataforma Ulloa Viva, ¿no?, y que se está oponiendo a esa macrocelulosa de Altri, pasando por los compañeros de Huelva hasta el Urdaibai en Vizcaya. Yo creo que cada lucha, desde la ampliación del Prat hasta cada uno de los ejemplos que vamos a ver en el día de hoy, revela cómo cada una de nosotras puede ser una activista, una militante en defensa de su barrio, de su pueblo, de su territorio, y al mismo tiempo tener una conciencia de que todas y todos estamos siendo parte de la misma lucha. Una lucha que tiene que ser necesariamente global, porque a lo que nos estamos enfrentando de distintas maneras es básicamente a lo mismo. Y yo creo que lo mismo tiene que ver fundamentalmente con que la pasada década fue, con muchos matices evidentemente, pero fue una década en la que hubo un crecimiento de la conciencia social en muchísimos ámbitos y una década de movilizaciones y de organización de la ciudadanía en un sentido progresista, en un sentido de transformación social. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que la ola reaccionaria tan profunda y tan salvaje que estamos viviendo es la respuesta al avance de los pueblos, es la respuesta al avance de los movimientos sociales en torno, por ejemplo, a la lucha contra la austeridad, ¿no?, al feminismo, a la lucha por políticas ecologistas que realmente nos permitan proteger nuestro modo de vida y el planeta. Y hoy lo que vemos es una reacción muy fuerte, que tiene un despliegue desde luego internacional, pero que tiene también una derivada muy poderosa en nuestro país y que tiene que ver con el machismo, con atacar de todas las formas posibles el feminismo y el avance de los derechos de las mujeres, que tiene que ver con la guerra sucia judicial y con los golpes blandos a la democracia, de eso hablaré también después, y que tiene que ver con el negacionismo climático. Y yo creo que esto que estaba explicando Juancho es fundamental. En la pasada legislatura, con Unidas Podemos Fuerte y con Podemos en el Gobierno, se llevaron a cabo una serie de avances que nunca se habían producido en la historia de nuestro país, que no nacen solo de nuestra fuerza institucional, pero que nunca se hubieran producido sin nuestra fuerza institucional, pero que nacen de esa movilización popular, de esos movimientos sociales y de esa juventud que durante la pasada legislatura salía a las calles cada viernes a decir que no hay planeta B. Fruto de eso y de nuestra fuerza institucional pudimos llevar adelante algunos de los cambios más ambiciosos que se han producido en nuestro país en materia ecologista. Lo ponía antes de ejemplo también Juancho, desde la prohibición del fracking, la ley de cambio climático, la declaración de emergencia climática, cuestiones que no estaban para nada en la agenda del Partido Socialista, que tiene que apropiarse, digamos, de la agenda verde porque ve que la sociedad le pasa por encima y que las fuerzas políticas a su izquierda avanzan en una dirección en la que ellos no son capaces de avanzar y que con esa presión social nos permite llevar adelante algunas políticas que nunca antes se habían producido, que no eran suficientes, evidentemente, nunca dijimos que fueran suficientes, pero que sí es evidente que los avances se estaban produciendo y iban en la misma dirección. En esta legislatura todo lo que tenemos son retrocesos.
Tenemos el retroceso de que se eliminó el impuesto a las energéticas por la imposición del oligopolio energético y particularmente de Repsol. Y el Partido Socialista puso como excusa a Junts y al PNV, pero en realidad quien no quería ese impuesto a las energéticas fue el Partido Socialista, porque cuando el Partido Socialista quiere hacer algo, lo hace. Ellos querían, por ejemplo, que Junts retirara la moción de confianza y consiguieron que Junts retirara la moción de confianza y nadie habla ya de eso. Pero cuando se trata de políticas avanzadas en materia ecologista, en materia feminista, en materia social, el Partido Socialista es evidente que renuncia a transformar, porque quien quería y quien presionaba para que eso se hiciera no era el PSOE en la pasada legislatura, era Unidas Podemos. También tenemos el ejemplo de la desprotección del lobo, que a mí me parece un ejemplo muy simbólico de qué va esta legislatura. En cuanto te das la vuelta, por la puerta de atrás te desprotegen al lobo de una manera más torticera y haciendo filibusterismo parlamentario a través del Senado. Y tiene que ser una vez más la sociedad civil y los movimientos sociales y las organizaciones quienes estén promoviendo que volvamos a proteger al lobo a través de movilizaciones como la del próximo 22 de junio. No es el gobierno utilizando sus capacidades institucionales a su alcance para proteger la biodiversidad en España. No, es una vez más la gente desde abajo organizándose y movilizándose. ¿Por qué digo esto? Porque a mí los temas como los que vamos a tratar en esta jornada evidencian muy bien que a esta ola reaccionaria no se le puede parar diciendo virgencita, virgencita, que me quede como estoy, sin moverse, sin hacer nada, que es la estrategia de la socialdemocracia, que es básicamente una estrategia conservadora de no tocar lo que hay. A esta ola reaccionaria solo se le para avanzando en derechos, solo se le para mirándoles de frente y siguiendo para adelante con mucha más contundencia que antes. Porque de lo contrario, su reacción tan poderosa solo te hace retroceder. Y creo que eso, una vez más, como estamos viendo con el rearme, como estamos viendo con el genocidio en Palestina, que quiero también hoy mandar un recuerdo desde aquí a la Flotilla de la Libertad, que ha sido secuestrada por el Estado terrorista y genocida de Israel, con tripulantes y activistas a bordo, muchos de ellos europeos, y que estamos viendo cómo haber permitido a Israel traspasar todas las líneas rojas y hacer volar por los aires toda la construcción que hicimos institucional después de la Segunda Guerra Mundial para que nadie volviera a hacerle a nadie lo que los nazis le hicieron a los judíos. Haber permitido eso está generando que todas las líneas rojas estén también volando por los aires, y detener una flotilla que es un barco humanitario que lo único que pretende es saltar por encima del sitio al que han sometido la Franja de Gaza, donde hay 2 millones de personas en riesgo de hambruna, además de en riesgo de exterminio. Eso es lo que estamos viendo, que en este momento Israel se está permitiendo también saltarse el derecho internacional marítimo, que dice que tú no puedes detener un barco humanitario en aguas internacionales, que es lo que han hecho en esta noche secuestrándolo. Voy a esa idea, a que solo avanzando vamos a poder frenar esta ola reaccionaria y vamos a poder darle a la gente decente en todo el mundo la suficiente motivación y la suficiente esperanza para pelear por un mundo mejor. Yo creo que hoy, y en la España de hoy, lo estamos viendo con muchísima claridad. Hoy tenemos un país en el que la derecha ya manda aunque no gobierne. Hoy tenemos un país en el que las prioridades políticas del gobierno son rearme, son gastarse todo el dinero de nuestros servicios públicos por orden de Donald Trump en gasto militar y ser colaboracionistas de un genocidio. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues la consecuencia de que cuando tú gobiernas, la derecha sigue mandando, aunque no esté en el gobierno de España formalmente, es lo que estamos viendo en una mañana como hoy, en la que van a sentar en el banquillo al fiscal general del Estado. Porque cuando le hicieron la guerra sucia a Podemos, cuando le hicieron la guerra sucia a los independentistas, a los ecologistas, a los movimientos sociales, a los activistas por Palestina, el Partido Socialista no hizo nada y pactó el Consejo General del Poder Judicial con la derecha. Y como consecuencia de aquellos polvos tenemos hoy estos lodos. Y hoy el fiscal general del Estado se va a sentar en un banquillo por unas supuestas filtraciones, cuando la motivación de ese caso, que es que tenemos una presidenta en la Comunidad de Madrid corrupta, que vive en un piso pagado con dinero negro,
que es consecuencia de las mordidas que se llevó su novio por los contratos de las mascarillas durante la pandemia, mientras estábamos intentando protegernos entre todas y salvar vidas, había algunos que estaban pensando en hacer el negocio. La consecuencia de eso no es que la señora Ayuso y su novio están en la cárcel, que es lo que debería pasar. La consecuencia es que el fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo por unas filtraciones. Eso es guerra sucia, eso es lawfare y es la consecuencia de no haberles parado los pies a tiempo cuando se lo hacían a otros y a ti te beneficiaba electoralmente. Por tanto, y que acabo con esto y no me extiendo más, pero es muy importante que todos y todas entendamos que no hay lucha pequeña, que todas las luchas que se van a presentar hoy aquí en las distintas mesas son también nuestras luchas, que no es algo que nos pilla lejos, sino que todas las cuestiones, aunque sean simbólicas, aunque parezcan pequeñas, son fundamentales para construir la estrategia general de avanzar en derechos, y que eso solo va a venir, una vez más insisto, de la gente militante, de la gente activista, de la gente decente que ve cómo este mundo no es el mundo que le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas, que estamos luchando para que les quede un mundo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y si puede ser bueno, pues mejor, que es lo que queremos todas, tener vidas buenas, poder darles vidas buenas a nuestros hijos y a nuestras hijas, y eso se hace protegiendo el planeta, protegiendo nuestro territorio y garantizando los servicios públicos, que es lo que nos hace libres e iguales. Muchísimas gracias. Pues nada, vamos a empezar para no retrasarnos. Entonces, en la primera mesa van a participar Alicia Vilar de Altrinón. Les llamo a que suban, por favor. Lobo Vivo Luis Miguel Domínguez, Paca Blanco del Movimiento Ibérico Antinuclear, y Roberto Uriarte, bien conocido nuestro, que en esta ocasión está aquí como representante de la lucha contra el Guggenheim en Urdaibai. La dinámica que vamos a seguir es que cada organización va a tener 7 minutos para explicar su caso. Vamos a hacer las 2 mesas seguidas y luego después haremos un debate o un coloquio. Me falta. Está yendo. Ah, está yendo, vale. ¿Y Luismi? El que está yendo es Luis. Ah, ¿y Paca? Paca ya no la tengo. Vale. Pues esperamos a que vengan todos, y mientras tanto pues aprovecho para agradeceros a todos y a todas el participar en esta mesa y contarnos vuestra experiencia. Hemos perdido a 2 ponentes que estaban aquí. Ah, sí. Se han quedado encerrados, nos los han encerrado. Entonces va, pero no va.
Bueno, pues empezamos ya. Doy la palabra para empezar a Alicia Vilar de la plataforma Ulloa Viva al Trinón. Sí, le das ahí. Le das al... Así, vale. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Alicia Vilar y vengo en representación de la plataforma Ulloa Viva, que es un colectivo vecinal que se creó con el objetivo principal de luchar contra el proyecto que está en marcha de la empresa portuguesa Altri, que consiste en montar una macrofábrica de celulosa. Voy a dar unos datos así generales del proyecto porque puede que haya aquí personas que no tengáis la información completa para tratar de visualizar un poco el problema que se nos avecina en la comarca de la Ulloa y también algunas otras comarcas, porque el territorio que va a ocupar esta fábrica pues pertenece a varios municipios de distintas comarcas. Entonces, la empresa portuguesa Altri, a través de la sociedad Green Fiber, se define como una industria de enclave y pretende instalarse en el municipio de Palas de Rei, como os decía, en la provincia de Lugo. Lo que en un primer momento se anunciaba como una fábrica de textil se descubrió posteriormente como una realidad muy diferente cuando se publicó el proyecto a principios de 2024, porque enseguida pues pudimos comprobar que la actividad principal de esta empresa que se pretende instalar aquí es la fabricación de celulosa, en una cantidad de hasta 400.000 toneladas de celulosa soluble al año, siendo la actividad secundaria la fabricación de hasta 200.000 toneladas de fibra textil liocel. Para llevar a cabo esta actividad, esta empresa necesita mucha agua. Entonces, pues no ha tenido una idea mejor que captar esta agua del río Ulla, que nace en uno de los municipios de la comarca de la Ulloa. Entonces, como digo, para llevar a cabo esta actividad necesita la cantidad diaria de 46 millones de litros de agua, que es lo que equivale al consumo doméstico de toda la provincia de Lugo, para que os podáis hacer una idea de la dimensión. De esta cantidad que captaría, pues devolvería al día 30 millones de litros de agua tratados, con lo que ello conlleva. Una de las consecuencias principales de este tratamiento de esta cantidad de agua es el incremento de la temperatura del agua del río que a su vez desemboca en la ría de Arousa, que como también sabréis la principal actividad económica es el marisqueo y que ya de por sí es una actividad que tiene sus problemas por el incremento de la temperatura del agua del mar, pues se agravaría todo esto. Además, la materia prima es el eucalipto. Se prevé que se necesitarían al menos unas 2,4 toneladas de eucalipto al año. Si alguno o alguna de vosotros habéis estado en Galicia o haciendo el Camino de Santiago, pues habréis visto que ya estamos invadidos por este monocultivo, que es un problema también cuando se trata de la lucha contra los incendios, que se producen también con mucha frecuencia. Si en verano no llueve, pues es que ya esto es una constante del día a día. Y esto pues supone un problema porque el terreno donde se planta el eucalipto, como bien sabéis, pues queda inutilizado y además es un árbol que es como incendiario total. La plataforma Ulloa Viva pues tiene el objetivo de que esto no salga adelante. En lo que se refiere a la actividad económica de la zona, pues existen distintas empresas que se dedican a la ganadería extensiva o a la producción ecológica. Luego también cabe destacar la producción de queso con la denominación de origen Arzoa Ulloa. Y también está el Camino de Santiago, que pasa por Palas de Rei, Melide. Entonces, bueno, pues la fábrica se instalaría a escaso 1 kilómetro de donde pasa el camino. Todo esto pues está amenazado por esta macrofábrica de celulosa. Como dato a destacar, en datos numéricos, quiero destacar eso, que en el municipio de Palas de Rei la tasa de desempleo se sitúa actualmente en un 7,1%, que está por debajo del 8,8% de la media gallega y del 11,2% de la media española. ¿Por qué digo esto? Porque la empresa Altri llegó con la promesa de que nos va a sacar a todos del desempleo y que nos van a crear muchos puestos de trabajo. En principio hablaban de 5.000 puestos, que después ya se redujeron a 2.500. Y actualmente, y publicado en el proyecto que se hizo público, hablan de 500. O sea que, bueno, vamos bajando. Luego tampoco se hace el contraste en el estudio socioeconómico de los empleos que destruirían con esto. Dice que esto supondrá un impulso económico de la zona y todo esto, pero bueno.
Todo desde el inicio, desde que se dio a conocer el proyecto, esto se ha caracterizado por la falta de transparencia, diálogo y respeto. Y en el propio proyecto también la empresa, en el estudio de impacto ambiental, indica textualmente pues, que se ha puesto en contacto con grupos y personas de interés, colectivos que dicen literalmente líderes comunitarios, representantes de sectores económicos, representantes de las administraciones, luego también representantes de los vecinos y vecinas, como asociaciones de vecinos, representantes políticos. A día de hoy no sabemos nada del resultado de estas supuestas entrevistas que han tenido, desconocemos lo que les han preguntado, lo que les han contestado, la información que les han dado. O sea, esto es como que lo han puesto ahí, pero vamos, de realidad tiene poco. Cuando finalmente los representantes de esta empresa, motivados por la clara oposición social que se dejaba ya palpar, pues decidieron visitar el territorio como si fuera bienvenido Mr. Marshall, pues lo hicieron hablando de un territorio deprimido y del 25% de analfabetismo entre la población, lo cual demuestra un profundo clasismo y desconocimiento del medio rural gallego. Esto no es una amenaza ambiental. Es un modelo de desigualdad estructural y los beneficios se concentran en manos ajenas mientras las comunidades locales asumen los costes, porque además la finalización, el proceso de producción no finalizaría en Palas de Rei, sino que el proceso de producción se finalizaría en otros territorios, que no sabemos dónde, pero está claro que allí no, y eso sí que quizás supondría un incremento de puestos de trabajo, pero bueno, ni así tampoco nos serviría para que esto se quedase ahí. Bueno, creo que me queda muy poco tiempo, entonces pues tengo que decir como aspecto a destacar que la Xunta pues ya dictó la declaración de impacto ambiental favorable el pasado día 5 de marzo, pero bueno, todavía está pendiente la evaluación ambiental integrada y la aprobación total del proyecto. Luego el Ministerio de Industria, que ha convocado las ayudas del PERTE de descarbonización, pues ha denegado la solicitud en una cuantía de 30 millones de euros, porque esta empresa pretende financiarse con hasta 250 millones de euros de ayudas públicas. Entonces, pues bueno, por lo menos que le hayan dicho que no a esto, pues ya es un paso que hemos celebrado. Luego, también pensamos que por parte del Gobierno central hay algo que digamos que está en sus manos, porque por lo que tenemos entendido, el permiso para conectar la instalación de red eléctrica para que pueda funcionar esta macroinstalación, pues corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, perdón. Entonces, pues bueno, esperemos que esto sea, que no se lo concedan, vamos. Y no sé si he terminado, es que son muchas cosas, así que nada, pues muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la disciplina y bueno, yo creo que ha quedado muy clara la gravedad del proyecto. Así que a continuación hablará de la problemática de la protección del lobo Luis Miguel Domínguez, que es presidente de Lobo Marley. Buenos días a todas, a todos, y gracias Juancho y gracias a Podemos por habernos invitado, por darnos la posibilidad de explicarnos, que siempre es buena cosa, es disciplina humana de primer orden. Yo vengo aquí en representación de esa sociedad civil que se movió y mucho y muy organizada y disciplinadamente hasta conseguir en el año 21 la protección del lobo ibérico, de nuestro querido Canis lupus signatus. Eso lo conseguimos y algunos como yo sabíamos que no había que guardar ya las armas en el armero, sino que habría que afilarlas todavía porque la batalla iba a continuar. Desde el minuto número 1 en el que el lobo es protegido por la ley y se prohíbe su caza, los enemigos de la vida silvestre, de nuestra fauna, estaban ya deseosos de que se volviera a poder cazar. No nos dejaron respirar ni un solo segundo, pero lo que es cierto es que durante 4 años nuestras lobas han parido en mayo, como hacen todos los años, sabiendo
que sus lobeznos no iban a ser perseguidos y acribillados a balazos. O sea, durante 4 años nos dimos, entre todos nos otorgamos una tregua vital para esa especie, pero pasó el tiempo y ese tiempo nos trajo la terrible noticia, ridícula en parte, pero potente, contundente, de la alquimia política barata que Partido Popular y Vox, junto con el apoyo del innombrable Junts, bueno, pues para esto sí, para matar lobos sí que se unieron. El caso es que desprotegieron a nuestro lobo ibérico envueltos en la bandera. Envueltos en la bandera, fueron a dar en la línea de flotación del auténtico símbolo de España, de Iberia, de la península ibérica, donde Portugal y España comparten este taxón único en el mundo. Pero además de todo eso, es que es verdad que el lobo ibérico, sinceramente a mí me parece que representa mucho más a la historia natural de este país que algunas telas más o menos teñidas de diferentes tonos y entonaciones. La verdad es que nuestra naturaleza, nuestra fauna, nuestros ecosistemas son eso a lo que este país no debe ni quiere renunciar. Yo vengo, por tanto, hoy, a pesar de que se supone que estoy en el bando de los ecologetas, bueno, vengo a reivindicar también, como no, la importancia del lobo como símbolo nacional. No nos lo van a robar. Para nosotros, los agnósticos practicantes, hay territorios sagrados que no vamos a dejar que nos profanen. Nadie nos va a poder profanar algunas de nuestras deidades, y el lobo ciertamente lo es. Y además el lobo no es un problema para la ganadería, no lo es. Concretamente, numérica y porcentualmente, hablamos de un 0,0007% de los ejemplares de la cabaña ganadera ibérica que son perjudicados por el ataque de los lobos. Es decir, no llega ni a un 1%. Y una cosa que no llega a un 1% no existe, por mucho que se empeñen mintiendo. Esa facción bulera de la política horrorosa española contra el primero que han lanzado sus bulos, su barro y su fango, ha sido contra el lobo. El lobo, de hecho, cuando nosotros nos ponemos en marcha en la búsqueda del apoyo social para defender a esa especie, detectamos lo peor que le puede pasar al lobo, que es la pérdida de prestigio social, de prestigio histórico y cultural. Si yo estigmatizo algo o a alguien, o sea, si yo digo que el lobo es un asesino despiadado y además un ladrón de las ovejitas del señor Manolo, pues ya estoy preparándolo para la ejecución. O sea que si acto seguido un cazador, gran colaborador del mundo rural ibérico, mata a un lobo, este señor hay que ponerle una medalla porque se ha cargado al estigmatizado enemigo, la bestia peluda. En fin, ya hemos visto que las estrategias son múltiples, pero debéis saber, por favor, que no vamos a perder ni una sola ocasión de devolverle al lobo lo que merece, que sea una especie realmente protegida y que su caza esté prohibida en todo el Estado español. Acabo aquí por falta de más tiempo, perdonad, pero no por falta de ganas. Y desde luego lo que sí quiero recordaros esa fecha, 22 de junio, a las 12:30 de la mañana de ese domingo,
vamos a salir a la calle a reivindicar ese grito mítico: lobo vivo, lobo protegido. Lo vamos a hacer todas y todos con mucha ilusión y con mucho sentido de la responsabilidad patriótica, me atrevo a decir. Queremos lobos en este país, en esta tierra de lobos. Los queremos, claro que sí. Gracias. Pues muchas gracias, Luismi. Y en la diversidad de los conflictos que llevamos hoy, pasamos del lobo a otro tema muy candente, que es el tema del futuro de las nucleares. Paca Blanco es una luchadora tenaz y nos va a contar cómo está la cosa de la nuclear. Muchas gracias, Paca. Lo primero, voy a dar las gracias a los organizadores y al público en general. Y voy al tajo porque eso corre prisa y tenemos poco tiempo. Voy a empezar por el final. Estamos asistiendo ahora mismo a un chantaje de las eléctricas con el gobierno. El chantaje se llaman 28.000 millones de euros, así de claro. 8.000 millones tienen Enresa, que es la empresa pública que se supone que se tiene que encargar de los residuos radioactivos. Ese dinero es el que tiene Enresa. Ahora faltan otros 20.000 millones de euros que tienen que poner las eléctricas para reparaciones y medidas de seguridad en las centrales nucleares. Este es el chantaje. Ellos le dicen al gobierno, le llaman impuesto. Ellos le dicen al gobierno: si ustedes nos perdonan el impuesto, nosotros mantenemos las centrales nucleares abiertas. Claro, no tenéis que invertir nada y las tenéis amortizadas, pues claro que queréis. Pero el no invertir en reparaciones y seguridad va en contra de los ciudadanos. Son centrales nucleares viejas, obsoletas, que se tenían que ir cerrando, además por un calendario que han creado las eléctricas y el gobierno, o sea que no lo hemos hecho los ecologistas, que ya hemos estado aquí en esta misma sala hace años hablando de ese calendario y no estábamos de acuerdo, o sea, nosotros teníamos otro mucho más avanzado. Bueno, respetamos ese calendario y decimos, bueno, pues ya que habéis estado de acuerdo en cerrar, tanto los gobiernos como las eléctricas, aprobamos el calendario. No nos gusta, pero tiramos con él. Y ahora resulta que le quieren ampliar, o sea, quieren ampliar la explotación de las centrales nucleares sin esas medidas de protección y de seguridad. Por lo tanto, el riesgo lo corremos los ciudadanos, el gobierno les perdona los millones que tienen que invertir porque es su empresa. Ellos tienen que invertir como nosotros en nuestras casas, igual. Luego hay otro tema. Aunque el gobierno les perdonara esos miles de millones que tienen que invertir, y eso prueba que las centrales nucleares no están en condiciones. Luego hay otro tema, que es la gestión de los residuos, lo que llamamos tasa Enresa. Esa tasa también es parte del chantaje. El chantaje es el siguiente. La tasa Enresa, que se supone que se van a coger los 8.000 millones de Enresa, como va a faltar dinero para gestionar los residuos y para construir un cementerio nuclear en profundidad que no tenemos, pues se lo vamos a cargar a los ciudadanos en el recibo de la luz. ¡Ole! Entonces vivimos con inseguridad, vivimos aterrorizados por las centrales nucleares, se nos llena este país, ya tenemos 10.000 toneladas de residuos radiactivos de alta. Podemos gestionar otras 10.000 podemos tener otras 10.000 tranquilamente, las generamos. Pero ¿qué hacemos con ellos? No tenemos cementerio nuclear. Por lo tanto, todas las toneladas de residuos radioactivos que se van generando van a algo que ellos llaman ATI, que es ni más ni menos que sacar la basura a la puñetera calle. Sacamos bidones que miden 6 metros de alto por 4 de ancho, con el combustible gastado de las centrales nucleares a la calle, a las inmediaciones de las centrales nucleares. Estos bidones me hubiera gustado haberlos traído para que vierais lo que es un ATI. Pero estos bidones solo les falta que les pongamos una diana en el techo, ¿eh? Ahora mismo que estamos hablando de guerras y de supervivencia, pues si le pintamos una diana a esos bidones de residuos radiactivos de alta, tinan enseguida. Por lo tanto, estamos corriendo un riesgo
total y absoluto, porque ellos quieren seguir ganando. O sea, no es que sigan perdiendo, no, es que quieren seguir ganando. Ellos quieren cerrar las centrales nucleares, sí, tienen que invertir. Si no tienen que invertir, las mantienen abiertas. Pero eso va en contra nuestra, en todos los sentidos. Económico, de seguridad y de todo. Bueno, voy a seguir deprisa porque esto urge. A ver, ahora mismo tenemos... Yo tengo una lista de 45 expolíticos en las eléctricas trabajando. 2 son Felipe González y Aznar, uno de los mayores, los que más dinero se llevan. Pero es que ahora mismo tenemos a Amancio Ortega, que le han concedido el contrato millonario de llevar la seguridad del cementerio El Cabril, en Córdoba. O sea, que Amancio Ortega, que fíjate lo que entiende de residuos, va a llevar el cementerio del Cabril. Y luego tenemos a este otro, al Florentino Pérez. No, perdón, Florentino Pérez es el que va a llevar el cementerio del Cabril. Me he equivocado de empresario. Amancio Ortega es el primer socio privado de Red Eléctrica Española. Sí. Entonces, daros cuenta quién están dirigiendo la red eléctrica, las eléctricas y todo este aglomerado y de algo completamente terrorífico que nos van a dejar en las puertas de las centrales. El cementerio nuclear en profundidad, ellos calculan que estará para 73, 2 calvos. Ninguno de los que estamos aquí vamos a controlar si eso se hace o no se hace o cómo va. De momento no han empezado ni las investigaciones, ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Entonces, ya me han pasado que me quedan 2 minutos para deciros, estamos pendientes de la próxima reunión que tenga el Gobierno con las eléctricas con este chantaje. Pendientes. No nos va a dar tiempo, porque lo van a hacer así, para poder organizar una manifestación o una protesta. Pero sí vais a recibir todos un mensaje diciendo mañana a tal hora en tal sitio. Y no le vamos a permitir a estos sinvergüenzas que sigan jugando con nuestra seguridad, con nuestras vidas y con la herencia maldita que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pues cambiamos otra vez de tercio y nos vamos ahora al País Vasco y a hablar de las amenazas a los espacios protegidos, ¿no? Tenemos espacios protegidos, pero no quiere decir que estén protegidos sobre el papel, no quiere decir que las amenazas no se ciernan sobre ellos. Así que Roberto Uriarte nos va a contar cómo está lo del Guggenheim en Urdaibai. Buenos días. Buenos días. Mi esker Juancho gonbidapenagatik hemen egoteko eta aukera hau emateagatik azaltzeko gure arazoak, ezta. Bueno, quisiera explicaros un poquito lo que es, bueno, me vais a perdonar esas palabras en euskera, pero como la señora Ayuso no sabe que uno de los patrimonios que tiene este país es la lengua, uno de los patrimonios de este país, de todo el país, es la lengua más antigua de Europa, pues hay que hacérselo recordar también. Bueno, simplemente quisiera hablaros de Urdaibai de una forma fácilmente comprensible. Urdaibai es una ría, es la desembocadura del río Oka, un río que atraviesa Guernica y que a partir de ahí se abre una zona de lodazales y carrizales, que es zona de paso de aves migratorias, protegida por el convenio de Amsar, declarada reserva de la biosfera por la UNESCO, y es además la primera reserva de la biosfera en el mundo que tuvo una ley especial del Parlamento Vasco en este caso para protegerla. Y luego se convierte en una zona de arenales, digamos, de playas, y acaba pues desembocando en el mar, en los puertos de Mundaka y Bermeo por el lado oeste y por el oeste y por el este con el caso de Lanzhove. Bueno, esta zona que es una auténtica maravilla natural, digamos, pues en este momento tiene un peligro muy fuerte que lo acecha, que es la ampliación del Museo Guggenheim. Esta ampliación, digamos, que condensa todo lo peor que pueda haber, digamos, en los ataques al territorio. Por una parte, supone un proyecto de pérdida de patrimonio natural y, por otra parte, supone un proyecto de, como siempre suele ser en general, de privatización de bienes públicos, que va asociado con ello. Este proyecto que el presidente del PNV lo planteaba como que por fin iba a haber en todo el mundo, nunca se había hecho, y se iba a hacer una infraestructura museística de este tipo en mitad de una reserva de la biosfera, cosa absolutamente, bueno, pues está bien decir ese tipo de bilbainadas, pero se puede ser arrogante, pero si a nadie se le ha ocurrido en el mundo hacer algo, por algo será, ¿no?
El proyecto es realmente un despropósito. Es un despropósito y para que veáis hasta qué punto en este proyecto hay gente implicada y hay intereses particulares implicados, que sepáis que el actual Lehendakari era el diputado de Infraestructuras de Vizcaya y el promotor del Guggenheim. Y que el PNV consiguió que el Gobierno de España y la Diputación de Vizcaya y el Gobierno de España a su vez pusiera 40 millones de euros para ese proyecto y sin embargo el Gobierno vasco se negó a poner dinero y casualmente pues resulta que ahora el Lehendakari dejó de ser Lehendakari y el que es Lehendakari en este momento es el que era el diputado de Infraestructuras de la Diputación de Vizcaya y promotor del Museo Guggenheim, para que veáis un poquito la derivada política que hay detrás de todo esto. Y luego está la derivada ambiental y la derivada de apropiación de bienes públicos, ¿no? El proyecto consiste en, como todo este turismo masivo que llega a Bilbao, atraído por el Museo Guggenheim, solo hace que los turistas lo visiten durante 2 días y se quiere prorrogar para que se queden más días, pues hacer una segunda sede del Guggenheim, o por decirlo segunda sede, pero en realidad serían 2 sedes más en la reserva de la biosfera, la única reserva de la biosfera que tenemos en Euskadi, y poner allí 2 sedes. ¿Cómo se vende el proyecto? Porque el proyecto se vende, tenemos una derecha un poco menos enferma y menos irracional que en el resto de países y allí lo venden con más inteligencia y como nos lo venden es, bueno, en todo Urdaibai, en toda la zona, ha llegado a ser declarada reserva de la biosfera porque se ha producido un desarrollo sostenible entre la presencia del ser humano y la naturaleza. No es que sea un gran parque salvaje, es una zona donde hay pues prácticamente 50.000 personas que viven, pero se ha mantenido un cierto equilibrio y sobre todo nos libramos de la época del desarrollismo en la cual había un macroproyecto de convertir todo Urdaibai en un gigantesco puerto deportivo. Todo eso se consiguió evitar y todo Urdaibai ha llegado hasta nuestra generación y va a llegar a las siguientes, esperemos, ha llegado totalmente intacto. Es decir, solo tiene una herida toda la marisma de Urdaibai, que es una urbanización que se hizo para un astillero, que se hizo en plena época del franquismo, en la cual se le hizo una concesión administrativa a un astillero para que explotara, digamos, un astillero en medio de la marisma, con la obligación de al cabo de 75 años caducaba la concesión administrativa y tenía que derribar todas las instalaciones, limpiar todos los terrenos que hubiera contaminado y devolvérselo a la marisma. Bien, pues ¿en qué consiste, digamos, esta apropiación de bienes públicos? Pues consiste en que con ese dinero que todos hemos puesto a través del Ministerio de Teresa Rivera y a cambio del apoyo del PNV a los presupuestos generales en su momento, con esos 40 millones, con el dinero que pone la Diputación de Vizcaya y con el dinero que va a poner ahora el Gobierno vasco una vez que han quitado a la persona que no era partidaria de ese proyecto, pues lo que vamos a hacer es comprar aquello que es nuestro, es decir, vamos a comprar un edificio edificado, construido sobre espacio público, sobre espacio de marisma. Vamos a comprarlo con nuestro dinero, le vamos a eximir al astillero de tener que hacer toda la limpieza de terrenos. Con el dinero de transición ecológica se supone que vamos a limpiar los terrenos porque no es más que porque queremos tener unos terrenos limpios para devolvérselos a la marisma, pero en realidad los reconvertimos y después de que el astillero se quede con el dinero, digamos, con la ventaja y se quede liberado de su obligación, posteriormente se lo damos a la fundación neoyorquina, a la fundación Guggenheim, para que ellos construyan allí su sede y para llevar a 120.000 personas al año a invadir la paz y el sosiego del núcleo más duro de la zona de utilización pública más dura de la marisma de Urdaibai, una zona que por el convenio de Ramsar, por su propia ley de protección, exige silencio, calma, tranquilidad, un sitio maravilloso para el paso de las aves migratorias y en algunos casos que permanecen estables allí. Pues bueno, todo eso se quiere destruir en aras del turismo masivo. Y ahora que ya me dicen que tengo que terminar, pues siendo muy breve, solo quiero transmitiros que este conflicto lo vamos a ganar clarísimamente, vamos a parar esta locura y lo vamos a parar porque, al contrario de lo que pasa en otros casos, en este caso toda la juventud de la comarca está absolutamente implicada, la juventud está saliendo a la calle día tras día y eso no hay forma de pararlo y vamos a conseguir parar este proyecto absurdo. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Pues sin más, os invito a que os quedéis para luego el debate final y vamos a dar pie a la siguiente mesa.
No sé. Están ahí los tres solamente, ¿vale? Yo me sentaba así. Sí, me cambio, me es igual, ¿eh? Paso aquí. ¿Vale? Vale. ¿Cambiarme para que esté alguien cerca del ordenador? Es que en el... Sí. Ostras, sí, sí. No. Juan y Alicia, tú vas aquí. Entonces, como eres la última, luego cuando terminen ellos... Que me han cambiado de sitio, porque quieren estar cerca del ordenador. No, a ver. Ah, vale. Pero ¿cuánto estabas allí? Yo estoy aquí. Vale, bueno, Aquí. Me pongo aquí. Me pongo aquí, entonces, ¿vale? Es que se empate. Que nos hemos cambiado. Javier Oquendo está en 4. Oye, si veis... ¿Dónde está Juan? Juan, que te toca. Juan, que eres además el primero. ¿Cómo? Que tú eres el primero. No será posible. Pues sí. ¿Y quién pasa la imagen? No, tú tienes que ir para allá. No, yo no. Tú no tienes vídeo. Yo sí, pero yo soy... Vale, empezamos. Pero, ¿por qué no? Yo quiero que lo pongan... Bueno, pues vamos a empezar con esta segunda mesa. Entonces empezamos con Juan Romero de la plataforma Salvemos Doñana.
Juan tiene 7 minutos. El primero, pero ¿y las imágenes? ¿No puedes poner unas imágenes de fondo? Aquí tienes que... Vele dando, si las imágenes para que se vayan viendo, ¿son 4 o 5? No, que se van los 7 minutos. Mientras ve pasando las imágenes, se van los 7 minutos y yo tengo mucho que hablar. Buenos días o buenas tardes. Gracias a Juancho, a Podemos, a todos ustedes por escucharnos. Y en estos 7 minutos voy a ir al grano. Lo mío es el tema de Doñana. Y voy a ir a pedir, a suplicar o a rogar, lo que queráis. Hombre, evidentemente al Grupo Podemos, para que se aprovechen las instituciones, que es el Congreso de los Diputados, y se adopten una serie de medidas. La calle ya la estamos ejerciendo nosotros. La prensa, cuando nos escuchan, también. Ahora le corresponde a ellos la acción institucional. La jurídica también la estamos emprendiendo nosotros. Y vengo a hablar de Doñana y verá, Doñana es un tema que está recurrente, protegido en el papel, pero desprotegido en la realidad. Y está perdiendo prestigio. Y yo pongo un ejemplo. Estamos en Madrid, el Museo del Prado. Si cualquiera le hacemos una pintada con zanahoria y demás, somos terroristas. Nos meten en la cárcel. Sin embargo, en Doñana todos los días hay 40.000 agresiones. Y no pasa nada. Nada. Absolutamente nada. Y me voy a centrar en los temas que pido y que suplico. Doñana necesita de una renaturalización urgente. El franquismo cogió y hizo una reconversión en las marismas para ponerlas en actividad agrícola. Y lo primero que hizo fue amputarle el río Guadiamar. El río Guadiamar es el que le metía al corazón de Doñana las aguas. Aportaba en años normales 223 hectómetros cúbicos de agua. Al amputarlo quiere decir que lo desviaron por un canal de 1 kilómetro de anchura junto al brazo de la torre y lo mandaron a Guadalquivir. Es decir, Doñana depende de la lluvia. Si llueve, hay agua. Y si no llueve, pues no hay agua. ¿Sabéis cuántos días estuvo inundada la marisma el año pasado? 35 días. Las aves acuáticas necesitan de un periodo reproductivo. Y evidentemente, si no hay agua, pues se van a otro lado porque tienen alas. Pero la pérdida de biodiversidad es tremenda. Por lo tanto, ¿qué queremos? El gobierno con Teresa Rivera hace 2 años se comprometió con el señor Bonilla a frenar, a ponerle un poco soluciones al conflicto y el acuerdo marco de Doñana. El acuerdo marco de Doñana lleva 2 años que yo no sé cuándo se va a ejecutar. 2 años es como el parto de la burra, demasiado. Habría que acelerarlo. Y la primera cuestión, lo de la renaturalización de Doñana. Primero, el Guadiamar. Juancho, ha quedado clarísimo, ¿verdad? El brazo de la torre. 2. El tema del acuífero. El acuífero actualmente, el 95% de las aguas que salen de Doñana para la agricultura. ¿Cuánto se saca? Más de 107 hectómetros cúbicos de agua. ¿Eso es mucho o es poco? Pues eso es muchísimo. ¿Os acordáis de un diputado que estuvo en el Grupo Podemos que... Uy, cabeza. Ahora lo voy a decir quién era. Estuvo la legislatura anterior. Nombró el señor Chávez cuando era del PSOE una comisión de expertos y dio, con un grupo de científicos, dio una recomendación, no superar los 30 hectómetros cúbicos de agua. Y se están sacando 107 hectómetros cúbicos. Hay que reducir las extracciones. ¿Y eso cómo se hace? Quitando agricultura. Ojo, que yo apoyo la agricultura familiar, las explotaciones sociales, las cooperativas, pero los grandes latifundios no. ¿Sabéis el caso de la duquesa de Alba, verdad? Eso. Entonces nos entendemos. Agroecología. ¿Por qué? Porque el acuífero de Doñana tiene un problema de contaminación por nitrato y plaguicidas. Y nuestro gobierno, el más progresista de la historia, excepcionalmente autoriza pesticidas, plaguicidas en el arrozal, porque dice que las plagas no se pueden combatir. Propanil. Lo están autorizando en las marismas de Doñana. Plaguicidas. Eliminación. Agroecología. Agricultura ecológica. Va quedando la cosa clara, ¿no? El gas en Doñana. ¿Qué pinta el gas en Doñana? Si estamos con la descarbonización. A 2 kilómetros del Rocío, ahora, otra vez, un fondo de inversión de Colombia ha pedido abrir un pozo para sacar gas fósil, gas natural, pero cuando se agote el pozo, a los 2 kilómetros del Rocío, para inyectar gas, que viene de terceros países, de Qatar, de Argelia, del Quinto Pino. Inyectarlo. De cojón de mico, ¿verdad? Eso. Perfecto. Vertidos mineros. Hombre, si, Juancho, ¿cuántos años hace ya que nos montamos en aquella lancha por la catástrofe de Anarcoya, que yo, verá que ya soy mayor, pues lo conocí, y había una ministra rubia que se llamaba Isabel Tocino, y le dijimos una carta, que se va a romper la balsa, lo denunciamos, no nos escuchó nadie. Y cuando se rompió la balsa le entregué la carta y le digo, muchacha, crónicas anunciadas, denunciadas, que se podían haber evitado, y no se evitaron. La catástrofe nos costó más de 90 millones restaurar, que lo pagamos los contribuyentes. Por lo tanto, las minas de Anarcoya, vertido cero al Guadalquivir.
una comisión científica independiente, donde participe Jesús del Castillo de la Universidad de Sevilla, para que analice los sedimentos que ya están dando problemas en los pescados, los albures, por concentraciones de plomo. Me vas a decir que me calle ya. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir le ha dicho a la mina que no puede hacer vertidos al Guadiamar porque tiene cadmio y mercurio, pero sí los puede hacer en el Guadalquivir. ¡Ole! ¡Ole que ole! Y voy a terminar un minuto, ¿verdad? Ah, dos, entonces. Y voy a terminar, pues, con lo mío. Como nos importan las personas de cualquier parte del mundo, lo que Doñana, la reserva de la biosfera de Doñana, no puede aceptar ni admitir, pues tener 3.000 personas de África, hermanos de África, viviendo como si fuesen esclavos. Puedes poner la imagen de esa. Fijaros, nombre de mujer, migrante y de Marruecos. Tiene tela. Pero no es ese el problema, que trabajan evidentemente con derechos. Pero ahí hay 3.000 personas que viven, esas son las casas. Montañas de basura. Y no se dignan. Le ha dado el gobierno un montón de dinero a los municipios. Y mira dónde viven, en un basurero. Propuesta. Desde el grupo hay que ser muy activistas. No podemos permitir que las personas vivan en un basurero. Vienen de trabajar porque los contratan, porque no tienen papeles y los ponen a trabajar y les pagan lo que les da la gana. No todos los agricultores, que hay muy buenos agricultores, los malos empresarios. Y no tienen saneamiento, derecho a agua. ¿Sabéis dónde beben? De ese acuífero contaminado o de balsas de riego. Es decir, personas que son personas vienen de trabajar, como tú, como yo, como nosotros, como todo el mundo, que lo único que viene huyendo es del hambre, de la miseria o de una guerra, y vienen a buscarse la vida, el sustento para su familia. Los tratamos como si estuviésemos metidos en una pocilga. El tema de luz no tienen, viven en un basurero. ¿Qué es lo que hay que hacer con el tema de los migrantes? Pues hay que ir y aquello hay que coger inmediatamente, urgentemente, un campamento, aunque sea portátil, que tenga luz, sanear, quitar la basura y, sobre todo, darle agua y darle derecho y empadronamiento. Y termino con la siguiente frase. Si no hacemos nada, si no somos activistas, lo tenemos todo perdido. ¿A qué es así? Pero si participamos, al menos tenemos esperanza. Y yo tengo esperanza a pesar de mis años. Y por lo tanto lo que reivindico es que hay que implicarse, hay que participar, porque otro mundo diferente lo podemos conseguir si luchamos. Muchas gracias, Juan, por meter también el factor humano tan importante, ¿no? Y cambiamos de tercio y ahora nos vamos a Cataluña. Y vamos a hablar de otra infraestructura también relevante que el gobierno quiere ampliar, que es el aeropuerto del Prat. Con nosotros, Joan Buades nos lo contará. Sí, buenos días. Buen día. Vengo en nombre de una red de colectivos como Rebelión o Extinción o Zeroport para explicaros el papel absolutamente crucial que tienen las infraestructuras en el crecimiento y la seguridad climática, ¿no? Entonces, lo primero que... Sí. Gracias. Os voy a hablar de 4 dimensiones del problema para que entendamos por qué tenemos que pararlo, ¿no? Y en ello estamos un montón de entidades. El primer problema, la primera dimensión es cuánto se jodió Barcelona y Cataluña, y fue las Olimpiadas. Fijaros en este gráfico que nos dice que a principios de los 90 había menos de 10 millones de pasajeros en el Prat y ahora hay más de 50 millones, 55 millones. Se ha multiplicado por 5. Y ahora quieren que esta terminal nueva nos permita llegar a 70 millones anuales de turistas en la ciudad. Esto, desde las Olimpiadas, se ha multiplicado por 5 el número de turistas en hoteles y por 3 el número de plazas, aparte de Airbnb y empresas de este tipo, ¿no? Por tanto, la masificación turística sin este aeropuerto olímpico no hubiera tenido lugar. La segunda dimensión importante es esto ha producido bienestar. No, lo que ha producido es un encarecimiento de la vida como pocas ciudades tienen en el mundo. De hecho, Barcelona cuenta como una de las 100 ciudades más caras del mundo. Esto quiere decir un coste, por ejemplo, en vivienda impresionante para la gente que vive allí, un coste en la alimentación impresionante, en el precio del agua, etcétera, ¿no? Por tanto, si quieres vivir en un sitio caro, tienes que tener un aeropuerto turístico como este, tan enorme, al lado y te encontrarás una situación tan límite como la de Barcelona, ¿no? Esta dimensión, la tercera dimensión que os quiero hablar es la dimensión
de drenaje de recursos públicos. El aeropuerto de Barcelona es un pozo sin fondo de recursos públicos, en este caso a través de AENA. Hemos tirado ahí más de 5.000 millones en las reformas que vienen desde las Olimpiadas. Y ahora estamos entrando en una ampliación, una tercera terminal, donde vamos a gastar teóricamente 1.700 millones. Ayer ya decía la Vanguardia, en el periódico ya hablaba de que con la inflación llegaremos a 2.000 millones. En cualquier caso, es la infraestructura más cara de Cataluña, que continuamente se amplía simplemente para que vengan más turistas y haya más negocio comercial de unos pocos, ¿no? Este dinero no va a trenes, este dinero no va a vivienda social. En concreto, el proyecto pretende crear una tercera terminal básicamente para que puedan llegar, alargando la pista a 500 metros, sobre todo vuelos internacionales, es decir, de Estados Unidos, intercontinentales, desde Estados Unidos y desde el sudeste asiático, desde China, la India y Japón. Y construir una ciudad comercial de aproximadamente 100 hectáreas. El impacto económico será grande, pero tiene un trasfondo mucho más importante, que es la especulación urbanística. En el Baix Llobregat, en toda la zona metropolitana y en l'Hospitalet, hay aproximadamente 37 planes parciales pendientes de reflotamiento o de construcción que no van a ir para la población local cercana al aeropuerto. Van a ir para expat, van a ir para ejecutivos internacionales o simplemente para la gentrificación. Va a ser otro motivo más de desplazamiento interno de mucha gente que no va a poder acceder a la vivienda. Y en las ferias comerciales de vivienda como The District, que en Barcelona es muy importante, continuamente hay protestas para intentar parar este doble efecto, no solo más turistas, sino más especulación urbanística en el Baix Llobregat y en l'Hospitalet, ¿no? Y todo esto, y es la cuarta dimensión y última, choca con un elemento crucial para la calidad de vida, que es la bomba de carbono que va a suponer la ampliación del aeropuerto. La bomba de carbono, peor que las de ETA, contra la seguridad climática común. La Unión Europea, como sabe bien Juancho, nos dijo que era obligatorio que todos los estados redujeran un 55% las emisiones de CO2 hasta el año 2030, y por el camino de ampliar aeropuertos no hay nada que hacer. Barcelona Regional, que es la agencia urbana que planifica el territorio, ha hecho un estudio que dice que la ampliación a 70 millones de pasajeros va a suponer un 33% más de emisiones solo en el aeropuerto de Barcelona. Un hecho que choca, como digo, frontalmente con los objetivos europeos. ¿Y por qué? Porque viajar en avión, especialmente en vuelos de corta distancia, como son los vuelos intraeuropeos o estatales, pues es directamente 6 veces más caro en términos climáticos que viajar en tren. Todo aquello que sea ir en avión es 6 veces peor para el clima que ir en tren. Entonces vamos en la dirección contraria de lo que necesitamos como especie, es decir, sostener este clima común, seguro para toda la humanidad. ¿Y cuántas emisiones tiene actualmente el puerto de Barcelona y el aeropuerto? Actualmente ya cuadruplican entre el puerto y el puerto el conjunto de emisiones de la ciudad de Barcelona, para que os hagáis una idea. No es la gente, sino sobre todo el modelo de transporte nefasto que tenemos, ¿no? Y esto se da en un contexto en donde el avión no paga impuestos por el queroseno, no paga impuestos por contaminar, y esto hace que España, el sector público, pierda miles de millones de euros cada año que podría invertir en vivienda social o en transporte colectivo limpio, y que el sector aeronáutico se ve favorecido con ello. Sin tener en cuenta, además, en esta cuarta dimensión, que la subida del nivel del mar provocado, por ejemplo, por la proliferación de aeropuertos de emisiones, corre el riesgo de inundar periódicamente el Prat, el Baix Llobregat y buena parte del litoral catalán. Y para terminar, simplemente deciros que esto puede parecer una cosa muy rara, distópica, pero el 4 de noviembre, como veis aquí, el 4 de noviembre del año 24, una parte de las pistas del Prat se inundaron ya. Vamos hacia aquí. Y en cambio tenemos un alcalde socialista, por cierto, que nos dice: soy ecologista y por tanto estoy a favor de ampliar el aeropuerto. Están locos, pero nosotros no, lo vamos a parar. Gracias. Cambiamos ahora de tercio y Rosa Tristán nos va a hablar de un movimiento que no tiene un lugar específico, sino que se reproduce en todas las ciudades, que es el movimiento No a la Tala. Sí. A ver, ¿dónde? En este. Hola, bueno, me presento. Yo no soy de ninguna organización en concreto, soy periodista de temas de medio ambiente y de ciencia desde hace ya muchos años, y bueno, sí que me he visto involucrada en este movimiento de No a la Tala
Primero, como profesional del medio ambiente, porque creo que es fundamental y, bueno, la ciencia lo corrobora continuamente, que sin árboles es imposible vivir, y además árboles, a ser posible, donde está viviendo la mayor parte de la población mundial ahora mismo, que es en las ciudades, ¿no? Es verdad que en España cada vez tenemos más árboles en las zonas rurales por el abandono rural, pero resulta que en las ciudades está ocurriendo justo lo contrario. Veo aquí algunos compañeros y compañeras del movimiento de No a la Tala, que es un movimiento vecinal que digamos que tuvo un gran impulso en el año 2023 en la ciudad de Madrid, a raíz de unas obras de una línea de metro, que seguramente muchas personas han oído hablar de ella, la línea 11 de metro, que es una nueva línea que va a atravesar gran parte del centro de la ciudad, una zona muy habitada, y la forma en la que encontró la Comunidad de Madrid de hacer esas obras fue utilizando los parques para hacer allí gran parte de la infraestructura. Una de estas zonas que resultaba muy afectada, bueno, que está resultando muy afectada por estas obras, es el Parque de la Arganzuela, un parque histórico de Madrid, con un paseo de árboles asimismo que es histórico, y fue a raíz de ahí cuando los vecinos que vivimos cerca pues fuimos conscientes de lo que suponía esta obra, porque al principio recibimos una carta que iba a haber una nueva estación de metro en el barrio, pues bien, transporte público, pero claro, cuando te enteras que resulta que se va a hacer dentro de un parque, no solo de este parque, sino de otros parques, pues se generó un movimiento de protesta muy importante que acabó convirtiéndose en el No a la Tala, que se ha difundido también por otras muchas ciudades. Se han hecho muchísimas protestas. Es un movimiento que logró aglutinar a cientos de personas en torno a este colectivo, no ligado a ninguna organización, aunque sí que hay organizaciones que participan muy activamente, como Ecologistas en Acción, por ejemplo, pero también otras, ¿no? Y bueno, consiguió tener visibilidad en Bruselas, porque representantes del colectivo de No a la Tala, impulsados también mucho por la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial, consiguieron llegar a Bruselas con este tema, al Parlamento Europeo, se recurrió al Defensor del Pueblo, etcétera, a muchos otros lugares, ¿no? para impedir que se talaran los árboles que estaba previsto talar, y se consiguió. En parte. Solamente se salvaron unos pocos árboles, pero se consiguió con la movilización ciudadana, y a mí como informadora fue como que de repente dije, es posible, ¿no?, mediante la movilización conseguir cosas, y ante este panorama que tenemos hoy aquí, ¿no?, respecto al Lobo, respecto a Altri, respecto a Urdaibai o el aeropuerto del Prat, yo creo que también es importante destacar lo importante que es la movilización ciudadana, y que al final, si se moviliza la gente, sí que se pueden conseguir cosas, ¿no? Que no hay que tirar nunca la toalla, aunque a lo mejor no consigues todo lo que quieres, pero que eso funciona. Y respecto al tema de los árboles, pues es verdad que no ha sido ni la primera lucha por los árboles, ni será la última, porque sí que estamos viendo en algunas ciudades, como por ejemplo esta en la que estamos, ¿no?, pues que mientras por un lado parece que están plantando árboles en los alrededores de las ciudades, ¿no?, en el bosque metropolitano y en otras iniciativas parecidas en otros centros urbanos, pues resulta que lo que está pasando en los centros de las ciudades, que es lo que la ciencia considera fundamental reverdecer, porque se hace el efecto isla de calor, y aquí lo vivimos intensamente, ¿no?, en la capital, por ejemplo, pero también en Sevilla, también en Barcelona, en otros lugares, pues lo que te dice la ciencia es que lo que hay que hacer es reverdecer esas zonas y reverdecer el centro, y no hormiguenarlo y encementarlo, ¿no? Y buscando algunos datos para esto, pues resulta que a mí, como me gusta mucho recurrir a la ciencia, porque creo que los científicos y los investigadores son los que hacen el diagnóstico, ¿no?, de lo que está pasando, pues resulta que encontré un informe que, según la OMS, sería necesario que hubiera un árbol cada 3 habitantes, y en un acceso en torno a la vivienda
de zona verde de unos 9 metros cuadrados por habitante para tener una vida más o menos saludable. Pues bien, haciendo las cuentas de cuántos árboles hay en Madrid según su propio portal, y eso quiere decir que han cerrado en la página web del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, han cerrado la web donde se hablaba de los árboles que había en la ciudad y cuántos se reponían y cuántos no se reponían, pues porque nos venía muy bien a los periodistas y a los colectivos para divulgar esto, pues ya no tenemos disponible esta información, pero sí que es verdad que haciendo las cuentas, pues en Madrid, por ejemplo, salía que no tocamos ni un árbol por cada 11 habitantes, ¿no?, cuando deberían ser 3, y es un reflejo de las carencias que hay, pese a que luego se dice que Madrid es ciudad arbórea del mundo, que recibe un premio internacional por este asunto, un tema que como periodista investigué y resulta que no, que es una fundación internacional de la FAO, que tienes que rellenar unos cuestionarios y por el mero hecho de tener un departamento dedicado al cuidado de los árboles, cosa que es prácticamente imprescindible y que existe en todas las ciudades de España, y poco más, y hacer algún evento de divulgación de árboles, ya te conceden ese reconocimiento. Es decir, que lo que nos tratan de vender como que es un reconocimiento internacional muy importante, pues no es así, y la gestión arbórea no es la que debiera ser. Y como ya me han dejado aquí el letrerito de los 2 minutos, luego si queréis que amplíe alguna información de esto, y recordar que estoy aquí en representación de mis vecinos, ¿no?, y del colectivo del No a la Tala, que me parece que es un movimiento fundamental a expandir a otras ciudades, ¿no? Muchas gracias y os pido disculpas por lo de los 2 minutos. De todas maneras, creo que está quedando bastante dinámico el acto, porque el riesgo de estos actos es que se acaban convirtiendo en un ladrillazo. Y entonces creo que va con bastante dinámica. Y en este viaje que estamos haciendo por España y sus territorios, nos vamos a ir a Teruel. A Teruel, donde Javier Oquendo nos hablará en representación de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Tal vez te lo he cambiado. Bueno, da igual. Ponerme a mi cara de Teruel y ya está. Bueno. ¿Cómo se amplía? Bueno, pues mientras voy poniendo aquí unas imágenes porque identifiquéis de lo que hablo, pues simplemente introducir diciendo que las plataformas que se han creado en los últimos 4 o 5 años en todo el Estado español, de las cuales una es la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, no somos plataformas antirrenovables. Es que esto lo tengo que repetir cada vez que tengo que intervenir. Yo llevo 40 años dedicándome a la educación ambiental, hablando a favor de las renovables, de su implantación, y nos hemos encontrado con que cuando llega esa implantación no es según el modelo que se debería hacer, que es un modelo distribuido. Con esto podríamos estar mucho rato, pero no me dan la vida para tanto. Todos sabemos que cuando nos leemos un proyecto de renovables ahora, Repsol, no sé quién, el otro, el de la moto, las 12, 15 primeras páginas es para justificar su acción luchando contra el cambio climático. Ahora, les importa un pimiento la biodiversidad, la emisión, etcétera. Es decir, no, vamos a globalizar y vamos a ver en su conjunto cuando hablemos de las cosas. La educación ambiental, el medio ambiente, no son cuestiones periféricas o individuales, es un conjunto, es una cadena. Siempre se ha hablado en ese sentido. ¿Hay alternativas? Por supuesto que hay alternativas al modelo que se nos implanta. Ya he hablado del modelo distribuido, tendríamos que hablar de crecimiento, que también nos llevaría mucho rato, y optamos por eso, o vamos por un camino bastante, o vamos al colapso. ¿Cuánta energía necesitamos? Sería otra pregunta, hacernos esto es una introducción. Pues mira, para ser felices, la mitad de la que tenemos en este momento. Y todo lo demás es obvio. Para especular, ilimitadamente. Y en esos 2 límites es donde tenemos que situar un poco este discurso, no contra, insisto, las renovables, sino uno de los proyectos, o el proyecto por el que nos han invitado, por cierto, agradezco la invitación, que esto de empezar ya con el PowerPoint se me ha pasado. Bueno, pues es un proyecto que se llama Clúster Maestrazgo. Clúster es una denominación que han dado a todo aquello que quieren camuflar, con esto podría estar también, y Maestrazgo es un territorio, provincia de Teruel y de Castellón. Hay una zona de Castellón, sonará Morella, que es así más famoso, pero bueno,
el maestrazgo de Teruel. Bueno, pues ahí este proyecto se presentó con 161 molinos. Esto eran aproximadamente unos 800 megavatios. Mirad, la provincia de Teruel somos 135.000 habitantes aproximadamente. Con 100 megavatios tendríamos energía para toda la provincia. Diréis, hombre, os han traído un negocio para que luego exportéis. No nos han traído un negocio, eso que coste. Tampoco somos insolidarios, es decir, no vamos a producir para otros, tampoco es plantear así. Las renovables hay que producirlas cerca de donde se van a consumir, y todo lo demás son discursos que ya digo, nos deberían. Bueno, pues cada puntito de estos es un molino y eran 22 parques eólicos y 2 solares. Estos parques, 2 se han caído, por eso se quedan 20, ocupaban en global lo que era la poligonal, que se dice 70.000 hectáreas. Porque os hagáis idea, es prácticamente una tercera parte de la provincia de Guipúzcoa. Os estoy engañando, He cogido la provincia más pequeña de España, claro. Es pausa el dato. ¿Y tú eres de allí? Entonces, no lo he cogido por ti, sino porque dije, a ver cuál es la más pequeña. Es la más pequeña, ¿no, Juancho? Bueno, pues la provincia de Madrid sería 1/10 parte de toda la provincia de Madrid. Lo que es solo este proyecto. En la provincia de Teruel de estos tenemos 100 y pico proyectos. Aunque os sorprenda, de este tamaño no es el más grande, pero hay de este tamaño 4 en sierras. La más conocida a lo mejor es la Sierra de Albarracín. Por suerte ese proyecto se ha caído, una de las sierras también mejor conservadas. Bueno, pues estos 2 mapas, que es por lo que más me interesaba el PowerPoint, en el que vosotros veis a la izquierda en verde, todos los puntitos que veis son molinos que están incluidos en la Red Natura 2000. 85 molinos Red Natura 2000. ¿Nos estamos volviendo locos? ¿Europa ha cambiado sus criterios? Sí los ha cambiado, yo os lo avanzo. Pero es que esto, cuando lo presentaron, nadie nos creíamos que podría ser admitido. Dijimos, a ver, ¿a quién se le ha ocurrido la genialidad? El mapa de la derecha, que está en rojo, se añaden 6 más molinos, no lo vais a poder contar, en esa distancia ya os lo digo yo, 6 más. Ese es el mapa de lo que el Ministerio, el MITECO, llamó zonas de exclusión. No sé qué entendéis por exclusión, yo entiendo que se eliminan. Zona de exclusión de implantación de renovables y en concreto de eólicos. Bueno, pues 91 de los molinos van en esa zona. Y llega al Ministerio el proyecto y lo pasa, y lo admite. ¿Por qué nos estamos oponiendo? Primero, el expediente fueron 44.000 folios presentados de golpe, mal estructurados, que hubo 2 personas que tuvieron que estar 3 días solo para ordenarlos. Eso es indecente. Eso no debería hacerlo jamás un ministerio ni nadie. Bueno, si os digo lo que ha pasado en el procedimiento judicial, que como no me dará tiempo lo avanzo, cuando le hemos pedido el expediente lo han mandado sin foliar, sin índice, sin nada, y el juzgado, el Supremo, que estamos en el Supremo, lo pasa. Entonces, esto la verdad es que es una indecencia total. Es zona geoparque. Hay 33 especies de aves que están en la directiva Hábitat. No hay más, hay 159 especies de aves que habitan en el territorio, según ellos mismos. En pequeño, ya os lo he dicho. Bueno, esta es una imagen de este territorio y justo encima de ese corazón, que no es una creación, esto es una imagen real, encima de ese corazón, que lo hemos convertido un poco en anagrama o en emblema del corazón del maestrazgo, porque está allí, ahí va un molino. Y justo por el lado del corazón lo parte una línea de alta tensión, porque eso, cuando hablamos de parques, no os penséis en los 160 molinos, son 500 líneas de alta tensión para evacuar, son 350 kilómetros de pistas, son 170 kilómetros de líneas eléctricas, son 1 millón de árboles desforestados mínimo. Se ha hablado de 2, este es un dato controvertido, pero bueno, si hablamos de quitar 200, aquí hay más de 1 millón, porque debajo de cada línea hay que crear un corredor, en fin, es un proyecto complejo. Irregularidades, 1000, algunas lo han contado. Muchas de las cosas que hemos pedido, que hemos solicitado al Ministerio, han pasado por esto, que me parece una cosa, yo creo que no lo inventaron por ello, pero es una cosa demoníaca, que se llama silencio administrativo. Es decir, tú pregúntame lo que te dé la gana, que yo no te contestaré lo que me dé la gana. Hemos pedido 6 veces, vamos para la 7ª, que son los funcionarios que han tramitado la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental. ¿Por qué nos parece importante? Porque esa DIA estamos convencidos que se ha externalizado. Y eso sería una causa para invalidar el procedimiento. ¿Por qué no se contesta? La última respuesta que nos dio el defensor del pueblo... que fue... a ver si no me lío y digo cosas que no son. Nos lo dio el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, es que era un órgano colegiado. Vale, pues respuesta nuestra. Si es colegiado, mándenos el acta del acto colegiado, los presentes, los tal.
estamos y seguimos esperando. Esto no puede ser. Entonces, hay muchísimas más irregularidades. Esto es una cepa, zona de especial conservación de las aves. Veis que está rodeada, todos los puntitos esta es la cepa del Maestrazgo. Ahí hay más proyectos aparte del que os he citado. Entonces, hubo un consejero en Aragón que brillantemente dijo: enseñaremos a las aves a esquivar los molinos. Debe estar en la labor, se ha jubilado. Esto es verdad, esto no me lo invento. Os digo el apellido, se llamaba Aliaga. Y ya es verdad que se ha retirado y debe estar haciendo el máster para ver cómo enseña a las aves. Esta es la zona donde van las placas, que sería esta zona. Esto es un polle, esto es una zona protegida. Esto son 3 molinos, multiplicar esto hasta 125, que es lo que ha quedado el proyecto, en esta zona. Es decir, este pinar es el que va a pasar toda la línea de evacuación principal y desde aquí estaríais viendo 2 de los parques. Entonces, bueno, aparte a esto, y acabo, de verdad, se le ha aplicado la utilidad pública, por lo cual da derecho a la expropiación. Es decir, utilidad pública de una empresa que ha desarrollado el proyecto. Se lo ha vendido a un fondo internacional que se llama Copenhague Infrastructure Partner. ¿Estos qué utilidad tienen en esto? Tienen la utilidad de sacar un beneficio, no tienen otra utilidad. Además, según el PNIEC, nos sobra energía. Y por ahí podría continuar, pero como el tiempo ha acabado, pues luego si hay alguna pregunta, yo creo que es un gran despropósito que no solo se produce en este parque y solo en Teruel, sino que se reproduce en otros ámbitos. Hay plataformas en todo el Estado español que hemos trabajado juntas y nunca de verdad entendáis que estamos en contra de las renovables. Todo lo contrario, queremos unas renovables al servicio de la ciudadanía, ordenadas, etcétera. Muchas gracias. Pues nos vamos a Huelva ahora, de la mano de Huelva Te Mira, Alicia de Navascués. Sí, es esta. Y estamos aquí, pantalla grande. ¿Dónde está? ¿Aquí? Como pantalla cuarenta, vale. Cualquiera. Buenas tardes. Gracias por permitirnos venir a hablar por segunda vez de Huelva, de la provincia de Huelva. Hoy voy a hablar de un territorio que no se conoce apenas. Doñana es el buque insignia de nuestra provincia, pero prácticamente muy poca gente conoce el caso del ecocidio que estamos sufriendo en el entorno de la ciudad de Huelva. Una ciudad, no estamos hablando de una amenaza futura, sino de una realidad que viene impuesta desde la época de los años 60, cuando Francisco Franco creó un polo de desarrollo con industria química básica que ha supuesto un gran lastre para un territorio que además es excepcionalmente rico en patrimonio ambiental. Para quien no lo conozca, Huelva está situada en un estuario de 2 ríos que forman el Saúve, del río Tinto y el Odiel, y la ciudad de Huelva es esta de aquí. Todo esto de aquí es el polo químico, lo que está aquí de esta banda, el polo químico de industria básica, y luego todo esto que está marcándose por aquí son las consecuencias de esa actividad industrial contaminante, que es las balsas de fosfoyesos. Las balsas de fosfoyesos, yo vengo representando a la sociedad onubense que lleva décadas reclamando que esta actividad industrial, que ha generado un lastre medioambiental, pero sobre todo también en la salud, todas las personas tenemos en nuestras familias personas que han muerto por cáncer. Huelva está en el triángulo negro de España con mayor índice de cáncer. Entonces, hay muchísima movilización ciudadana desde hace décadas, y Huelva Te Mira es uno de los colectivos que viene uniéndose hasta este conjunto de organizaciones, y quiero recordar especialmente a Mesa de la Ría, que es quien quizás más ha liderado esta batalla en tribunales, en la Unión Europea y en todos lados, para que este tema no quede silenciado.
Una situación que denunciamos, cuyos responsables son claramente las administraciones estatales, autonómicas y locales, que han estado mirando durante muchísimos años a otro lado y protegiendo a la industria. Una situación que siguen haciéndolo hoy en día y que de forma temeraria e irresponsable, desoyendo los criterios científicos, siguen protegiendo a la industria y nos condenan a generaciones presentes y futuras a una situación absolutamente inadmisible desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista de la salud de la población. El Consejo de Seguridad Nuclear ha determinado que las balsas de fosfoyesos de las marismas del Tinto son un vertedero de residuos industriales peligrosos, un vertedero ilegal de 120 millones de toneladas de residuos tóxicos procedentes del polo químico. Estas balsas, para que se hagan ustedes una idea, esta es una de las partes de las balsas, porque hay otras zonas que están cubiertas. En estas balsas se han encontrado restos peligrosísimos de todo tipo: zinc, cadmio, arsénico, uranio, vanadio, cobalto, talio, y también tenemos residuos procedentes de otras plantas industriales, como por ejemplo residuos radiactivos de la planta de Acerinox. Todo esto ha sido, este vertedero ilegal es ilegal porque se han superado ampliamente las concesiones administrativas de vertidos de depósitos de residuos industriales que Costas concedió en 1968, fundamentalmente a empresas que se dedicaban al sector de fertilizantes como Fertiberia y Foret. Estas balsas, que ocupan 12.000 hectáreas, ocupan más que el territorio que ocupa el propio casco urbano de Huelva. Se encuentra a 400 metros de zonas pobladas, precisamente de los barrios más populares que están en el sur de la capital, a sotavento de los vientos dominantes de componente sur-suroeste. Los apilamientos de fosfoyesos alcanzan los 25 metros de altura, por eso enseño esta imagen que ustedes vean. Y tienen residuos de gran acidez que se filtran a la marisma por el agua de lluvia y a través de los flujos de las propias mareas, que penetran diariamente, entrando y saliendo 2 veces al día por los canales que están situados en las bases de las balsas, que nunca fueron impermeabilizados cuando empezaron a rellenarse a partir de los años 60. Además, la contaminación del agua se produce también contaminación del aire a través de la evaporación de las aguas que están cargadas de fosfoyesos y por el propio viento. A pesar de que la Junta de Andalucía se resiste a realizar un estudio epidemiológico de la población onubense para analizar el impacto de la salud de esta inmensa e intensa actividad del polo químico onubense, incluida la balsa de fosfoyesos, estudios científicos puntuales sí han constatado esta vinculación, este exceso de tasas de cáncer, y un estudio de 2022 realizado por la Universidad de Huelva en personas residentes a esas zonas próximas del polo, constatando la presencia de uranio, arsénico y zinc en las uñas. Bueno, aquí ya, hablando de la importancia que ocupa todas las balsas de fosfoyesos en relación a lo que es la población de Huelva. Y la relación también con los espacios protegidos. Da la casualidad que este territorio está lleno de espacios protegidos por la Red Natura 2000, entre otros Marismas del Odiel, que es una zona cepa y que está sirviendo, es un espacio, un humedal que está teniendo una labor importantísima porque está sirviendo como alternativa actualmente a Doñana debido a sus problemas de pérdidas de recursos hídricos. Bueno, pues las 3 administraciones han permitido estos acumulamientos, esta acumulación ilegal de residuos, y además está favoreciendo que Fertiberia, principal responsable, la industria responsable de estos apilamientos, se vaya de rositas con el proyecto más barato, que consiste, en vez de retirar los fosfoyesos, que entraña un riesgo, lo que propone es la solución más barata, que es cubrirlas con una capa de tierra. Bueno, este apilamiento de fosfoyesos genera un problema estructural importantísimo porque se asientan sobre un fondo de fangos que no tiene resistencia portante. Existen estudios científicos encargados en el año 2022 por el propio Ayuntamiento de Huelva que han confirmado la falta de estabilidad estructural. Aquí en cualquier momento se puede producir un desastre como el de Aznalcóllar y afectará no solamente a las 145.000 personas que viven en Huelva, sino a toda la zona del área metropolitana, que es mucho mayor. También es una zona sujeta a tsunamis, a zonas de fallas. Se han detectado fallas y microsismos que no ha tenido para nada en cuenta el proyecto de Fertiberia. Este estudio científico de 2022 lo ha conocido el Ministerio
y le ha concedido la declaración de impacto ambiental. Lo ha conocido la Junta de Andalucía y le ha dado la autorización ambiental integrada. Y lo ha conocido el Ayuntamiento de Huelva, que es quien encargó ese estudio científico independiente, y le ha concedido el último día de permanencia en la alcaldía del último alcalde socialista, le concedió licencia de obra, a pesar de que vulnera el PGO de Huelva. Y lo digo como urbanista, ¿vale? Entonces, esta situación lo que está haciendo es poniendo en riesgo el presente, pero sobre todo el futuro de las generaciones asentadas en este territorio. Todo esto, este polo químico, esta falsa de fosfoyeso, se está increciendo porque se están descubriendo, por ejemplo, tierras raras en los fosfoyesos, se están fijando desde Europa estrategias para definir determinadas actividades como estratégicas, porque se supone que se van a conseguir minerales raros necesarios para supuestos desarrollos tecnológicos que nunca llegan a la provincia de Huelva. Huelva es la provincia con el segundo nivel de salario medio más bajo de toda España. Las mujeres cobran por debajo del salario mínimo interprofesional, 14.000 euros al año, ¿vale? Y la población masculina, pues poco más, ¿vale? 15.000 y pico. Entonces, nunca llegan estos desarrollos tecnológicos. Supuestamente, para que el desarrollo tecnológico llegue a Madrid, que nunca estas industrias se asentarán ni en el Retiro, ni en la Gran Vía, ni en la Puerta del Sol, para que Madrid y Barcelona y Zaragoza y otras ciudades tengan desarrollo tecnológico, territorios abandonados, territorios castigados como Huelva, tendrá que soportar estas industrias químicas básicas. Estos son imágenes de los trabajos que se están haciendo ya de ese tapado de los fosfoyesos. Pueden ver la falta de medidas de seguridad de los propios trabajadores en terrenos contaminados, los informes técnicos que se han hecho. Bueno, esto es la última novedad que tenemos sobre estas balsas de fosfoyesos, es que el propio Copernicus está ofreciendo imágenes que están ratificando lo que han dicho los especialistas en 2022, que las bandas falsas de fosfoyesos no las puede soportar los fondos de fangos, que se están hundiendo, y Copernicus lo demuestra, 17 centímetros al año. El proyecto de Fertiberia lo que hace es incrementar el peso y por supuesto no va a servir para nada para detener los lixiviados, las filtraciones de agua a la ría y demás. Para colmo, Fertiberia nos vende este proyecto diariamente en los medios de comunicación como el nuevo pulmón verde para Huelva. Encima nos consideran estúpidas. Y bueno, ahora se ha descubierto, sabemos que es un problema qué hacer con los fosfoyesos, porque a dónde le metemos tantísimas toneladas millones de toneladas de residuos radiactivos. Pero bueno, se están descubriendo que, por ejemplo, podría haber esos materiales que podrían ser interesantes para un desarrollo tecnológico. Nosotros lo que estamos pidiendo desde Huelva es que no se tapen las balsas de fosfoyesos, que se estudien si estas soluciones son viables y que se ejecuten. Sabemos que nos quedan por delante años para saber qué se va a hacer, pero desde luego lo que no queremos es quedarnos con un vertedero clausurado. ¿Qué es lo que está proponiendo Fertiberia? Un vertedero clausurado de muerte. Aquí tenemos otras industrias que son contaminantes, que están sancionadas por contaminación, como Atlantic Cooper, que ha sido designada como empresa estratégica por Europa, con lo cual va a tener patente de corso en los procedimientos administrativos y judiciales, y que suponen un nuevo lastre para la contaminación. Y termino con esta imagen. Huelva está harta de ser una provincia de sacrificio. Huelva no quiere ser sacrificada para un desarrollo que jamás llega a nuestro territorio. Yo he tardado 10 horas para hablar en tren, para hablar 5 minutos en esta sala. Gracias. Pues, bueno, muchas gracias. Por último, voy a dar la palabra, está aquí con nosotros Susana Hornillo, que es concejala en el Ayuntamiento de Sevilla y que además está muy involucrada en el tema de los vertidos al Guadalquivir. Así que, Susana, tienes la palabra. Voy a medir 7 minutos también.
Sí, perdona, un momentito. Vale, ahora sí. De acuerdo. Entonces, como iba diciendo, pues al cambiar el punto de vertido y ser zona de dominio público marítimo, entonces al final son menos restrictivas las condiciones y todos los permisos al final dependen de la Junta de Andalucía, que se lo ha dado evidentemente sin protestar. Tenemos que decir que aunque la Junta de Andalucía ahora mismo está gobernada por el Partido Popular, este proyecto de la reapertura de la mina es un proyecto del Partido Socialista, concretamente de Susana Díaz, que fue quien más se obstinó en que esto funcionara. A mí me gustaría incidir en que en todo esto, yo creo que se ha mencionado varias veces, que se desoye completamente la ciencia. Se desoye continuamente la ciencia y se repiten errores una y otra vez. Casualmente, lo digo irónicamente, la ciencia va siempre de la mano de la ecología, del movimiento ecologista, pero siempre se desoye. En este caso, en el caso de Aznalcóllar, es que vamos a repetir el mismo desastre que se produjo hace 26 años y sigue la comunidad científica avisando, sigue el movimiento ecologista avisando y siguen desoyendo continuamente las administraciones públicas, que parece mentira que la administración pública, que debería protegernos por encima de todo, nos esté desoyendo. Antes has comentado que Huelva está declarada prácticamente tierra de sacrificio. Yo creo que Andalucía entera está declarada como tierra de sacrificio, con ese interés superior. ¿No se escucha? Está apagado. No, en televisión. Yo estoy en la cabina y no soy en televisión. Ahora sí, sí. Bueno, pero se les oye en televisión. Mientras se oiga aquí, en televisión se oye también, ¿vale? Pobrecilla. Disculpe. Sí. No se oye ahora en televisión. Está muteado, que estaba muteado.
Muchas gracias, me da mucha cosa de... Es una ocupa, es una ocupa. Soy una ocupa. Pues nada, no sé, que parece que no se ha oído nada, simplemente quería incidir en el principio de precaución. Está recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en nuestro ordenamiento jurídico, y expresa que cuando no hay consenso científico ante un proyecto que puede tener un impacto medioambiental, como el caso de los vertidos de Aznalcóllar, como cualquiera de los proyectos que aquí de los que se están hablando, establece que hay que paralizar ese proyecto. Y eso es lo que estamos pidiendo, que se aplique la ley simplemente, que se escuche a la comunidad científica, que ya ha avisado muchas veces, que ya se avisó en el caso del desastre de Aznalcóllar, que esa balsa se iba a romper y no se escuchó ni a la ciencia ni al movimiento ecologista. Ahora estamos repitiendo los mismos errores. Se está de manera increíble, se están otorgando todos los permisos medioambientales para que se reabra esa mina, para que empiecen los vertidos en el Guadalquivir, cuando la ciencia dice que esto va a tener un impacto irreversible en todo el entorno del Guadalquivir, en Doñana, en toda la actividad económica que hay alrededor del estuario del Guadalquivir, y sin embargo, con todas las advertencias, se sigue repitiendo los errores y se están otorgando todos los permisos medioambientales para que esos vertidos tengan lugar. Y quiero recordar que la concesionaria de la reapertura de la mina, la empresa concesionaria, es Grupo México, que ya fue protagonista de un desastre en el río Sonora, en México, que acabó con muchas vidas y que fue la ruina de más de 20.000 personas en el entorno, y que todavía, hace 10 o 11 años que esto ocurrió, todavía no ha pagado la responsabilidad. Esa es la empresa que va a ejecutar la apertura de la mina de Aznalcóllar. Yo creo que tenemos motivos más que suficientes para aplicar ese principio de precaución y paralizar ese proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Hemos hecho... Quédate, Susana, porque vamos a abrir un poco. Hemos hecho un recorrido, tenemos muy poquito tiempo. Si alguien quiere hacer alguna intervención, que sea imprescindible, pero breves. Dos intervenciones breves y doy la palabra a la mesa y nos vamos. Venga, Antonino. Ay, que me lo quedo todo. La única conclusión que saco después de oír a todos los que han intervenido es que en España tenemos una gran unión que nos afecta negativamente a todos. Y eso tiene que servirnos para concienciarnos que en ese aspecto tenemos que ser fuertes en hacer efectiva esa unión. Muchas gracias. Sí, yo dos cosas. El maestrazgo realmente está a 200 kilómetros de Los Monegros, que es un desierto donde se podían poner, no sé, eólicas, solares, fotovoltaicas o como sea, y no dañar ese enclave natural. O sea, yo no entiendo por qué no estratégicamente ellos miran otras opciones, porque también van a hacer daño. Igualmente que en Doñana, que es un paraíso para las aves migratorias, y yo creo que es que actúan con mala fe, porque nos están convirtiendo en un país, como en África, es el extractivismo, la colonización de empresas que nos vienen de fuera y al coste que no les importa. Ellos van a generar su codicia, sus beneficios. Simplemente eso. Pues muchas gracias. Doy la palabra a Javier y con eso terminamos la mesa. Te voy a llevar la contraria con toda la familia. Los Monegros estuvo a punto de declararse parque nacional, porque es un ecosistema. Es que este es, a veces, no, desde todo el cariño, de verdad. Sí, no, por eso es decir, a veces las estepas son más ricas en biodiversidad que incluso las zonas exuberantes de pinares y de tal. Yo creo que no es la solución alternativa aquí sí, aquí no, sino el aquí sí, aquí no es en lugares antropizados, ocupados, humanizados. Ahí es donde tenemos de hacer el hincapié, que la soberanía energética quede en manos de los ciudadanos. Mirad, en Teruel hay 220 pueblos, cada uno podría producir su energía con un impacto casi cero. Siempre hay impacto, ¿eh? Esto podríamos debatir. Entonces, ese es el camino. Claro, y los de Madrid, que son 5 millones donde lo producen, pues tienen opciones cercanas y
alrededor. Pero lo que no podemos hacer es especular. ¿Para qué? Y acabo, de verdad. ¿Para qué queremos en Aragón que vamos a producir, creo que es 5 veces la energía que necesita Aragón para centros de datos? Y abrimos ahí otro para centros de datos de Amazon, de Google, de no sé, porque los pongan en Arizona. ¿De verdad? ¿Es porque los traen? Porque tienen agua, condiciones económicas favorables, les ponemos la alfombra roja, les quitamos los impuestos, eso ya es el colmo, y así sucesivamente. Entonces yo creo el debate es muy amplio, pero no es aquí sí y aquí no, o en mi casa no, odio esa expresión, sino decir en la casa donde haga falta y donde no impacte, porque ya tenemos bastantes impactos. Bueno, pues muchísimas gracias. Déjame un segundo. Venga, un segundo. Como Alicia, y hemos hecho referencia a Andalucía-Huelva, el miércoles, pues además tenemos de postre un vertedero de residuos tóxicos en Nerva. Y para el colmo de los colmos, ¿dónde está Montenegro? En el Quinto Pino, ¿verdad? Pues Montenegro nos manda los residuos tóxicos a Nerva. Aquí. Yo no voy a entrar en problemas de comunidades. Italia es que no tiene sitio. De Italia a Nerva. Y lo que quiere decir es que fijaros bien cómo estamos en Huelva. Nerva. El miércoles tenemos movilizaciones porque lo quieren ampliar. Y la empresa nos ha denunciado porque el ayuntamiento afortunadamente se ha opuesto a dar la licencia. Gracias, Juan. Yo, fijaros, me quedo con la sensación de las ganas que tienen todas estas plataformas, que son plataformas populares, que son de la gente, que vienen de abajo, de poder expresarse y de que sus problemas sean escuchados, ¿no? Es decir, hemos abierto esta ventana con solo algunos de los conflictos. Hay muchos más conflictos. Seguiremos haciéndolo desde Alianza Verde y desde Podemos, pero me quedo con esa impresión, ¿no? Claro, de movimientos a los que les cuesta mucho poder expresar sus puntos de vista porque no les dan voz. No les dan voz los medios de comunicación, no se les da voz. Y creo que eso demuestra la importancia de que nosotros lo hagamos en la medida de nuestras posibilidades. Así que, bueno, pues agradeceros. ¿Quieres hablar? Por supuesto. Muy breve, por favor, También a los políticos. Estamos en la sede de la soberanía popular y yo sinceramente estoy harta de encender el televisor y oír los problemas de la Comunidad de Madrid, que nos importan muy poco, salvo el tema de los árboles, que sí nos preocupa, pero estamos hasta las narices de oír las tonterías que puedan decir determinadas personas en la Comunidad de Madrid mientras no se habla de Teruel, mientras no se habla de ningún otro sitio de España. Que el resto de España existe. Los problemas de Madrid que se queden en Madrid y que lo coman los madrileños y las madrileñas. Y que los políticos y las políticas os pongáis las pilas, porque yo no vengo aquí solamente a contar un tema que sé que no sabe nadie. Yo vengo a exigir a que vayáis al ministerio, a decirle al ministerio, a Teresa Rivera, que se ha ido, y ahora la sustituta, que le diga que por qué con un informe científico de la Universidad de Sevilla, de Huelva y de CSIC están autorizando un proyecto que dentro de poco va a producir un desastre. Porque les vamos a exigir a los cargos políticos y a los cargos técnicos que paguen con sus propiedades cuando se produzca un desastre. Porque ya no somos analfabetas, y esa es la ventaja. Ya no somos analfabetas, ya tenemos conocimientos. En estos movimientos sociales tenemos conocimientos. Y les vamos a llevar a los tribunales. Como se produzca un Alcollar en Huelva, van a los tribunales y van con nombres y apellidos por lo penal. Y animo al resto de España a que hagamos lo mismo, ¿vale? Que no nos tomen por idiotas. Bueno, yo creo que hay que nos han quitado la voz. Creo que nos están diciendo que tenemos que terminar. Muchas gracias, nos hemos pasado el tiempo, no puedo dar más palabras, lo siento. Muchas gracias y seguiremos abriendo esta ventana en la medida de nuestras posibilidades. Venga, gracias.